Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el tema de intestino grueso 2. Hay gente que tiene prendido su audio. Bueno, vamos a continuar. Doctor Randy. Sí, ya voy. Gracias, doctor. Adelante, David. Sí, gracias. Bueno, el contenido que vamos a ver en este tema de intestino grueso 2 va a ser más que nada estas 4 patologías, que son la tiflitis, la CUSI, el megacolon tóxico y la colitis isquémica. De esto, pues más que nada el objetivo de la clase es conocer pues la patología como tal. Tienen signos muy similares a algunos de ellos. Más que nada, lo importante de estas patologías es conocer, va a influir mucho en los antecedentes del paciente y igual la localización de donde se encuentre las lesiones a nivel del colon, que eso vamos a ir describiendo conforme vayamos pasando la clase. Bueno, primero vamos a comenzar con la tiflitis, que igual se conoce como la colitis neutropénica. Esta pues va a ser una patología que se va a caracterizar por una lesión inflamatoria, necrotizante. Va a ser más común en niños que en adultos, sin diferencia de sexo. Y va a estar enfocado más que nada en lo que es, a nivel lo que es el ciego, que va a ser la principal localización. Esto se va, dependiendo de la gravedad y todo, va a continuarse normalmente común el colon ascendente y ya más raro, menos común, se va a ir para el ilion distal. Se va a presentar con fiebre, cólico, dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos y en casos muy raros va a tener hematoquesia. Esto va a ser común en los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH-Sida, pacientes post-trasplante, y el tipo de paciente más común que va a generar este tipo de patología va a ser los pacientes con leucemia y en dado caso después de un tratamiento post-quimioterapia. Los hallazgos más comunes que se van a poder observar, bueno, como había comentado, pues se va a localizar lo que es en el ciego, en la porción cecal y en el colon ascendente. Por radiografía, pues la verdad es muy difícil diagnosticarlo, más que nada por el antecedente paciente. Únicamente se van a ver impresiones digitales, que nos va a dar pues un signo de edema o de un proceso inflamatorio. La extracción de la grasa adyacente, edema y engrosamiento mural del ciego. Bueno, pues bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Aquí tenemos una radiografía de cúbito supino en AP, en donde observamos pues la distensión de asas intestinales. Más que nada en la porción del ciego observamos pues abundante dilatación y en lo que va a afectar todo lo que es el colon ascendente. Como digo, en la radiografía va a ser muy ambiguo los hallazgos, más que nada hay que corroborarlo con los antecedentes del paciente. Luego, aquí tenemos un estudio de un enema contrastado, en donde a nivel de la porción del ciego pues se ve aumentado su tamaño. La medida estándar para decir que el ciego se encuentra distendido es aproximadamente mayor a 9 centímetros. Esto va a depender de las bibliografías, va a depender del paciente, pero en sí la medida pues es 9 centímetros. Vemos aquí un paso de medio de contraste por lo que es el área del ciego y vemos un defecto de llenado en lo que es en la porción pues más distal o en la unión junto con la válvula ileocecal en relación a un proceso postinflamatorio en un paciente con colitis neutropénica o tiflitis. También otro estudio que podemos realizar pues, es el ultrasonido. El ultrasonido va a ser igual de gran apoyo, pero igual en sí no nos va a dar como que un diagnóstico certero completo. Aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal
Este es pues en un caso de un paciente pediátrico de 8 años con antecedente de leucemia, el cual empezó con dolor abdominal agudo y pues se realizó este estudio y observamos a nivel de fosa ilíaca derecha, lo que observamos aquí, marcado con las flechas, es la presencia del aumento de la pared del grosor del ciego. Se ve distendido lo que es la pared y ciertas áreas ecogénicas en relación pues, al proceso inflamatorio. Igual vemos que se empieza a afectar lo que es la porción del hilio en la unión iliocecal, igual con ligero aumento de su grosor. Y vemos que aquí señalado con la flecha más delgada, vemos que lo que es el apéndice aún se encuentra conservado. Y esto pues es, como ya comentaba, en un paciente con antecedente de leucemia, con inicio de dolor abdominal agudo. Aquí tenemos otro estudio, otro ultrasonido, en escala de grises con traductor lineal, igual enfocado a fosa ilíaca derecha, en donde observamos engrosamiento de la pared del ciego, junto con esta área hipodensa que viene siendo la porción muscular. Y vemos más externo la parte que se hiperecogénica, en relación a extracción de la grasa pericecal por el proceso inflamatorio que tiene el paciente. Igual otro hallazgo que nos puede ayudar, aquí pues no tiene, pero en dado caso si le aplicábamos Doppler color al paciente, pues se veía aumento de la vascularidad pues de la porción del ciego. Aquí en contralateral observamos una tomografía en corte axial con contraste intravenoso, en donde hacia el colon ascendente y la porción del ciego vemos esta área marcada con las flechas, el cual nos menciona un aumento de la submucosa en lo que es en el área del ciego y del colon ascendente. Vemos que tiene, pues, se logra ver, diferenciar aquí la pared con un realce, que menciona que es la pared de la mucosa en relación a un proceso agudo en relación a tiflitis. Igual observamos ligera extracción de la grasa adyacente en pues, lo que es en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, igual de un paciente con antecedente de leucemia que inició con dolor agudo abdominal, en donde se solicita una tomografía simple contrastada, bueno, aquí con medio de contraste, y observamos una tomografía en corte axial con aplicación de medio de contraste hacia la fosa ilíaca derecha en lo que es el ciego y el colon ascendente, donde observamos igual aumento de la submucosa y aumento igual de la pared del intestino grueso. Vemos ciertas áreas de densidad aire en lo que es la pared del colon, que esto igual nos puede hacer pensar en que ella tiene pues, datos de necrosis o perforación, y vemos igual pues, extracción de la grasa adyacente en este paciente pues, con el diagnóstico de tiflitis. Aquí en contralateral, en una reconstrucción coronal, igual con aplicación de medio de contraste, observamos marcado con las flechas lo que es el engrosamiento de la porción del ciego, con igual realce lo que es en las paredes, con extracción de la grasa adyacente, y vemos que igual en este caso se ve afectado lo que es la porción del ilion distal, que es lo que está marcado aquí con la flecha curva, en dado caso de una tiflitis, pues que ya no está localizada solo en la porción del ciego, sino ya abarca parte del colon ascendente y parte de la porción del ilion distal, y vemos presencia de líquido libre en cavidad, en fosa ilíaca derecha, en relación pues, al proceso agudo del paciente con colitis neutropénica. Aquí tenemos otra reconstrucción en una reconstrucción coronal, perdón, igual en una tomografía con aplicación de medio de contraste, en donde para estructuras óseas y tejidos blandos en lo valorable no se observan alteraciones. Vemos que a nivel lo que es igual el ciego y el colon ascendente presenta líquido libre en la porción cecal o en la porción de la fosa ilíaca derecha. Aquí observamos el apéndice
pues ligeramente aumentado de tamaño, pero eso pues ya sería un diagnóstico diferencial que podría estar relacionado por la afectación del proceso inflamatorio de la tiflitis. Y vemos que al nivel del colon ascendente tiene pues esta área de densidad aire, igual en relación a una neumatosis intestinal, pues por progresión y gravedad de la enfermedad, que en dado caso podría tener datos de perforación. Bueno, la colitis ulcerativa crónica, esta es otra enfermedad que igual va a tener algunos signos característicos y va a ser una enfermedad pues inflamatoria, difusa, crónica y idiopática. Esto es en estadísticas a nivel de México, que por cada 100,000 habitantes la incidencia es de 2.6 habitantes por cada 100,000. Y mencionaba que igual en la consulta por el servicio de gastroenterología, de cada 100 pacientes aproximadamente, 7 personas presentan esta patología de CUS. Va a ser indiferente en el sexo, en mujeres y hombres, y va a tener 2 picos durante la vida, entre los 15 y 30 años y los 55 a los 80 años. La clínica. Bueno, estos pacientes van a tener igual un síndrome doloroso agudo, va a tener presencia de hematoquesia, fiebre, urgencia fecal y tenesmo y pujo. Igual en dado caso ya más avanzado, pues pueden tener ya datos de pérdida de peso. La colitis ulcerativa crónica va a estar igual asociado con enfermedades igual de manera idiopática y va a tener afectaciones a nivel extra gastrointestinal o a nivel pues fuera del área, ¿no? Que bueno, puede dar patología pulmonar como neumopatías intersticiales, puede afectar lo que igual la tráquea dando traqueitis o igual bronquiolitis. A nivel de la columna se puede dar espondilitis anquilosante, conjuntivitis y uveitis, e igual se relaciona casi hasta un 80-90% con la artritis esclerosante. Entonces esto va a ser importante, como había comentado antes, los antecedentes del paciente y va a ser importante para pues tener un diagnóstico más certero y descartar los diagnósticos diferenciales, ya que pues la mayoría de estas patologías se relacionan o tienen hallazgos muy similares. Bueno, una clasificación que se utiliza es la clasificación de Montreal, que eso pues lo utilizan más que nada los gastroenterólogos, igual lo utilizan a veces en lo que es por vía endoscópica, pero igual es una clasificación que nosotros podemos utilizar en dado caso por la distensión de la patología, que bueno, la clasifican en E1, E2 y E3. La E1 pues es, la verdad, los pacientes muy rara vez suelen llegar por esto o se suele confundir igual pensando que puede ser hemorroides o otras cosas porque igual pues presentan sangrado rectal o hematoquesia. La colitis distal, que esta va a llegar hasta la porción del colon descendente o en la flexura esplénica. Y estas dos, que es la colitis extensa, que va a llegar a la flexura hepática, y la pancolitis. La más común es la colitis distal, hasta en un 40%, y las otras dos se dividen en un 30% y otro 30%. La pancolitis es muy rara, la verdad, en lo que es el CUSI. Se da más que nada en colitis infecciosas. Pero sí hay casos en pacientes que pues, pueden llegar pues, a este grado de afección por la colitis ulcerativa. Okay. Los signos que vamos a encontrar pues se pueden dividir en agudos y crónicos. Los agudos pues va a ser pues datos de inflamación como reforzamiento de la mucosa, engrosamiento mural, engrosamiento de la pared del colon. Las pérdidas de patrón austral se puede dar tanto en un proceso agudo como en un proceso igual crónico. El signo de peine, que eso lo vamos a ver más adelante, y el signo del halo del agua, que eso igual lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Y los signos crónicos, que igual, pues obviamente se va a tener engrosamiento mural,
un dato igual muy característico de esta patología es que se va a empezar a generar un ensanchamiento perisacro. Esto por la cronicidad de la enfermedad empieza a tener este tejido fibrograso en lo que es en la área perisacra y va a generar un aumento, pues empujando lo que es el recto. Se genera un espacio ahí pues de tejido fibroso. Lo que había comentado, pues la proliferación fibrosada y el signo del lado graso, que más que nada se va a ver en lo que es el recto más común. Para hablar de un ensanchamiento perisacro, menciona que aproximadamente 2 centímetros ya se consideraría pues una afectación grave, ¿no? 2 a 2.5 centímetros. Aquí nada más para un ejemplo de pues, el diagnóstico diferencial más común del CUSI, pues es el Crohn. Igual pues para tener en cuenta al momento de tener un paciente con datos de pues, un proceso inflamatorio crónico, pues hay que siempre sospechar en la patología de Crohn, ¿no? Aquí pues es la diferencia, más que nada voy a decir pues las principales, que pues bueno, el CUSI va a empezar siempre en la porción de recto, siempre va a iniciar de recto hacia el colon descendente y llegando pues hasta el colon ascendente. El Crohn más que nada pues no va a tener, es raro que tenga afectación de recto, puede tener afectación pero de lo que es la porción anal. Las úlceras van a ser superficiales, en el Crohn van a ser más profundas y el Crohn pues suele tener la tendencia a generar abscesos y fístulas intraabdominales. En cambio el CUSI pues es raro que genere estos tipos de lesiones y pues sabemos que el CUSI pues más que nada se va a enfocar en lo que es toda la porción del colon y el Crohn pues puede afectar todo lo que es el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Bueno, aquí tenemos una radiografía en decúbito supino en anteroposterior, en donde pues en lo valorado de tejidos blandos pues no se observan alteraciones, estructuras óseas se ven ligeros de osteofitos marginales y bueno, más que nada a nivel del colon observamos que marcado con las flechas, primero que nada el colon ya perdió su patrón austral normal y pues observan estas lesiones cóncavas en relación a impresiones digitales. Como había dicho, esto es muy común, casi todas las patologías se van a ver y esto solo nos va a llamar o nos va a decir acerca de un proceso, que el paciente está teniendo un proceso inflamatorio al ver estas impresiones digitales. Ya pues hay que enfocarnos más en los antecedentes y en realizar estudios de extensión. Aquí tenemos 2 magnificaciones de estudios contrastados. Del lado izquierdo vemos la porción del colon en su flexura esplénica, en donde observamos pues en toda la porción que vemos del colon se ve con una presencia de un patrón como granuloso, con ligeros defectos de llenado, puntilleo, que esto nos habla de pues, las lesiones ulcerosas en un paciente con antecedentes de CUSI. Aquí tenemos igual un estudio de un colon por enema, donde pues, vemos el adecuado paso de medio de contraste y vemos que tiene igual ya un patrón, pues ya tiene pérdida de su morfología habitual, ya no se ve la morfología del patrón austral y vemos que tiene estas lesiones o estas elevaciones en lo que es la pared del colon, y aquí marcada con la flecha, pues marca pues las más delimitadas, ¿no? Que esto nos habla de las lesiones ulcerativas que ocasiona el CUSI, y esto se conoce como el signo del botón de collar o botón de camisa, que esto sí es bastante característico en lo que es el CUSI. Se ven estas lesiones por las ulceraciones que presenta el paciente ya de larga evolución. Aquí tenemos otros estudios de enema contrastado, en donde, pues bueno, observamos presencia de medio de contraste en lo que es la parte del sigmoides, el recto, el colon transverso y el colon ascendente y parte del ciego. Aquí lo que nos llama la atención es que, bueno, a nivel del ciego y el colon ascendente, vemos que tiene su morfología todavía conservada, con su patrón astral normal, y ya cuando empieza de la flexura hepática a todo lo que es el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, vemos que ya tiene un patrón más tubular
ya ha perdido esta morfología. Y pues esto nos llama la atención que puede estar relacionado a lo que es un CUSI de localización extensa, ¿no? Recordemos que la distal llega hasta la flexura y la extensa es hasta la flexura hepática. Y pues se hace una magnificación de lo que es la porción de la flexura esplénica y obtenemos esta imagen en donde, como habíamos visto la previa, se observan este patrón como granuloso o estas lesiones puntilladas en relación a pues, las lesiones ulcerativas que tiene pues, en sí todo lo que es el colon, ¿sí? Y como había comentado, esto pues es bastante raro, pero igual que tenemos una radiografía de abdomen y pues, pelvis antes de cúbito supino en anteroposterior, en donde pues vemos pues el adecuado paso de medio de contraste y vemos que ya está en fase de eliminación. Y esto es muy raro, ¿no? Por aquí vemos que toda la porción, todo lo que es el colon está afectado. De hecho, hasta el ciego se ve ya con ese patrón granuloso, con defectos de llenado múltiples, como si fuera un aspecto escamoso. Y esto pues nos habla de un paciente pues ya con una CUSI o una pancolitis en relación a una colitis ulcerativa pues ya bastante avanzada. Bueno, este es otro ejemplo de lo que le había comentado de la característico de la colitis ulcerativa, que por las lesiones y por el proceso inflamatorio que se da consecutivamente, se empieza a generar pues este alargamiento presacro por formación de tejido fibroso en lo que es la unión, la porción presacra. Entonces, bueno, aquí nada más es un ejemplo de igual un estudio de enema contrastado, en donde se ve la porción del ciego y el recto. Y vemos pues aquí delimitado, que es la estructura del sacro, y marcado con la flecha pues nos habla de una distensión. Aquí mencionaba que tenía ya aproximadamente más de 2 centímetros, y pues ya nos hablaba de un paciente pues con datos de una lesión ya avanzada de cronicidad por la colitis ulcerativa. Bueno, el ultrasonido igual va a ser nada más como un estudio complementario de apoyo, porque igual no nos dará muchos datos, pero pues nos hablará nada más de engrosamiento de la pared, en dado caso si hay líquido libre. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor lineal, en donde hasta topografía de colon descendente vemos pues este engrosamiento de la submucosa, que en sí pues nada más nos llama de un proceso inflamatorio, que pues ahí hay que investigar más acerca de los antecedentes del paciente y pues realizar otros estudios para complementar el diagnóstico y descartar otros diagnósticos diferenciales. Bueno, ya pasando a la tomografía, como había dicho, los signos agudos y los signos crónicos. Primero estos van a ser datos de signos agudos en un paciente con colitis ulcerativa. Y tenemos 2 magnificaciones de tomografías en corte axial con aplicación de medio de contraste. La primera, pues observa este engrosamiento de la pared marcada por la flecha pues, violeta. Vemos igual lo que es engrosamiento de la mucosa y la submucosa, y vemos este halo positivo, que es la múscula. Pues eso nos habla de un proceso, nada más de un proceso inflamatorio, ¿no? Y por la flecha aquí amarilla nada más nos está mostrando lo que es la extracción de la grasa adyacente en lo que es parte del colon. En el estudio contralateral vemos igual una tomografía en corte axial con la aplicación de medio de contraste, en donde aquí se ejemplifica lo que es el signo del halo de agua, que pues como dice su nombre, pues se va a ver como un halo, se va a ver 2 estructuras en forma de anillo, que una va a ser lo que es la porción submucosa, y la otra va a ser el área más hipodensa, que va a tener pues
densidad líquido va a ser en relación a edema. Esto igual nos habla de agudización y pues igual vemos que tiene contenido líquido en lo que es el interior del colon. Entonces este signo de doble halo con presencia de densidad líquida en su interior pues se le conoce como el signo de halo de agua, que nos habla de un proceso agudo en una colitis ulcerativa. Bueno, no es patognomónico, pero en este caso hablaba de un paciente con esa patología. Otros hallazgos igual de agudización de la colitis ulcerativa va a ser el signo del peine. Aquí tenemos una magnificación igual de una reconstrucción de una tomografía coronal, en donde pues tiene aplicación de medio de contraste intravenoso y se observa a lo que es a nivel del colon, se observa en realce de la pared y vemos igual con contenido líquido en su interior. Y vemos aquí marcado con las flechas blancas, se ve pues esa estriación, que en sí no es estriación, pero esto es lo que se conoce como el signo del peine, que esto va a estar relacionado por el proceso inflamatorio. Se generan estas estrías que son más que nada vasos que están teniendo un proceso de reflujo por la inflamación que está teniendo el paciente. Aquí en contralateral pues tenemos un estudio con aplicación de contraste oral y aparte contraste intravenoso, en donde se delimita mejor lo que es el signo del peine. Vemos que pues tiene engrosamiento de la pared y aparte vemos, como había dicho, este signo que le conoce como el peine, que es el reflujo de los vasos adyacentes a lo que es el colon. Y aquí nos menciona que aparte pues tiene ganglios mesentéricos inflamados. Esto pues en relación a un paciente con una colitis ulcerativa pues agudizada. Aquí tenemos igual dos ejemplos. Esto ya nos habla un poquito más de signos de cronicidad. Que esto, como le había comentado, aquí tenemos una tomografía, una magnificación de una tomografía en reconstrucción sagital, en donde se observa marcado con el asterisco, lo que había mencionado, por la cronicidad de la enfermedad empieza a generar esta distensión o este desplazamiento del sacro por el tejido fibroso que se empieza a generar. Y igual nos habla de otro signo que se puede encontrar, que es el signo de Diana, en lo que es el recto, igual presencia de edema por la cronicidad de la enfermedad. Y bueno, aquí nada más en una reconstrucción coronal, igual en una tomografía, en fase simple, en donde se observa lo que es el colon descendente. Se observa el colon pues ya sin su morfología habitual, tiene un patrón tubular con pérdida de su patrón austral, y esto pues igual se le conoce como el signo del tubo de plomo o de la tubería. Bueno, aquí tenemos otra magnificación de la tomografía axial, en corte axial, con aplicación de medio de contraste a nivel de lo que es el sacro y el recto. Vemos que pues tiene una ligera distensión e igual tiene realce en su pared. Y aquí vemos lo que es la porción del recto, igual pues con realce en la pared, con presencia de líquido en su interior. Aquí los que nos está ejemplificando es que a nivel de las paredes del colon sigmoides podemos ver igual estas porciones cóncavas en relación a lo que es las úlceras que presenta el paciente a nivel de la pared del colon en relación a, pues, a la colitis ulcerativa. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una tomografía en corte axial con metana para tejidos blandos, en donde se observa más que nada, aquí se ejemplifica lo que es el signo del halo graso. Como había mencionado, esto es más común que se vea en lo que es en el área rectal. Igual va a ser similar a lo que es el signo del halo del agua, pero en sí en vez de tener una densidad líquido, porque va a ser algo agudo, el signo del halo graso va a ser un signo de cronicidad. Entonces ya va a tener tejido con densidad graso en lo que es su mucosa del recto.
Esto nos habla de una patología ya de larga evolución. E igual, pues podemos observar que tiene pues extracción de la gasa y observamos que igual tiene aumento de la longitud pues sacra, ¿no? En relación a un paciente ya con CUSI pues de larga evolución. No sé si inicio. No sé si inicia otra sesión, mejor para no cambiar. Pues sí, estaría bien. Sí, yo pienso lo mismo. Ok, ahorita hago una nueva.